Zacarías capítulo 6. Vamos allá y vamos a empezar nuestro estudio de esta noche. Estamos estudiando este libro de Zacarías ya unos meses y yendo versículo por versículo, viendo lo que Dios tiene para nosotros. Y esta noche llegamos a un pasaje difícil, y ahora entiendo por qué muchos pastores no predican los profetas menores, porque llegan a unos pasajes donde tienen doble sentido, algo presente para ellos y algo futuro. Y esta noche yo voy a tratar lo mejor posible para tú entender exactamente como yo lo entiendo estos versículos, y creo que vamos a salir con más entendimiento, aún apreciar lo que el Señor tiene para nosotros en el futuro y lo que va a ser eventos que todavía no ha pasado, eventos que sí va a pasar porque está en la Biblia. Y si el Señor cumplió las profecías hasta este momento, estamos seguros que todo que está en la Biblia se va a cumplir en el tiempo del Señor cuando venga por nosotros. Y queremos mirar estos versículos, disfrutarla y traer obviamente una aplicación para nuestra vida, como siempre deseamos. Aún, hermanos, el contexto de este pasaje es para la nación de Israel, la parte de sur de Judá, y es el profeta Zacarías para ellos, un mensaje específico. Pero recuerda que la Biblia fue escrito para nosotros también, y hay aplicación a un propósito, porque Zacarías está en nuestra Biblia, es para nuestro provecho, como dice Pablo en Romanos sobre el Antiguo Testamento, es para nuestra enseñanza. Algo importante para nosotros aquí, hay unos, en inglés, unos gems, algo precioso para nosotros. Solamente tenemos que encontrarla y estudiarla y disfrutarla. Aquí vemos en capítulo 6, no sé si, no creo que yo oré eso, vamos a orar. Yo iba a leer estos versículos, pero como vamos a pasarlo juntos, algunos nombres ahí que son difíciles, o lo voy a guardar cuando nosotros llegamos a esos versículos y vamos uno por uno. Pero vamos, sí, yo creo que nosotros sí oramos, sí. Yes. Aquí en capítulo 6, y estamos en versículo 9 al versículo 15. Esos son los versículos que nosotros vamos a estudiar, y terminamos aquí en versículo o capítulo 6 con estos versículos. Y el título de esta porción, de este versículo 9 al versículo 15, es la coronación de Josué. Nosotros vemos que ese nombre Josué se usó en capítulo 1 sobre el sumo sacerdote. Tenemos Zorobabel, que era la persona, el gobernador que estaba en cargo de Israel en ese momento, que trajo los judíos de Babilonia a Jerusalén para empezar a construir el templo, y con él había el sumo sacerdote Josué. Pero aunque este nombre, la coronación de Josué, y vemos que Josué está en capítulo 1, vamos a ver algo diferente que no tiene nada que ver con Josué, aunque tiene su nombre. Esta es una visión que Dios le dio a Zacarías, una persona que él conocía, que fue José, el sumo sacerdote, pero tiene un significado mucho más allá del futuro, del milenio, algo que va a pasar cuando Jesús regresa otra vez con nosotros en esta tierra. Nosotros vamos a reinar con Él por 1000 años, y hay muchos eventos. Y aún en capítulo 6 hasta capítulo 14, nosotros vemos esta historia de Zacarías cambiar más de tiempo presente a algo más en el futuro. Queremos, lo puse como título, la coronación de Josué, porque en su Biblia quizás si tiene un título ahí en esta porción, dice lo mismo, la coronación de Josué, el sumo sacerdote. Esta porción, hermanos, quiero que entienda que nosotros ya estudiamos los 8 visiones. Antes que nosotros entramos a los 4 mensajes, que es esta separación de este libro, quedamos aquí en estos, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos, donde se llama apéndice.
Es algo en el final del libro, es cuando tú lees un libro, en el final tiene este apéndice y este es lo que significa estos versículos. Es el final de las visiones, ya terminamos las 8 visiones. Esta porción, estos versículos, después del capítulo 7, si Dios permite, capítulo 7 y capítulo 8, nosotros vemos estos 4 mensajes que Dios le dio a Zacarías. Vemos que Jesús toma el trabajo, el significado de esta porción es esto. Quiero que tenga esto en su mente. Jesús tomó el trabajo de rey y sacerdote. Okay, cuando vemos esta visión de la coronación de Josué, el significado o la lección es el trabajo de rey y de sacerdote que va a ser Jesús en el milenio cuando nosotros llegamos allá. Estos versículos, como dije, es después de los 8 visiones y antes de los 4 mensajes en capítulo 7 y capítulo 8. Recuerda que Zacarías es un profeta del Señor a la nación de Judá, que es la nación en el sur donde hay 2 tribus. Ya en este momento los tribus del norte están en cautiverio por los asirios y ya la parte sur estaba poco a poco en desobediencia, aún siguiendo lo que estaba haciendo los tribus en el norte, y después Dios ya estaba preparando la nación de Babilonia para llevarle a ellos en cautiverio. Recuerda que Zacarías y Ageo, nosotros ya estudiamos el libro de Ageo, estos 2 profetas fueron llamados del Señor a Judá con el propósito de animarles a ellos a reconstruir el templo. Recuerda que cuando salieron de Babilonia, Jerusalén estaba en un desierto. No estaba por 70 años, nadie estaba cortando la grama. El templo ya fue destruido de el rey Nabucodonosor. Ya en Babilonia entraron y destruyeron todo, y por 70 años se quedó sin trabajar. Dios, obviamente, trabajando en los reyes de Persia, pues permitió que ellos dejen los judíos entrar otra vez en Jerusalén. Ellos entraron y con el propósito de reconstruir el templo para que Jesús pueda entrar otra vez en el templo. Cuando llegaron en Jerusalén, se desanimaron por las naciones alrededor de ellos porque no les gustaba lo que estaba pasando. Se desanimaron y dejaron solamente la fundación que empezaron en este templo. La dejaron ahí por 16 años sin hacer nada. Ellos estaban en desobediencia del Señor porque el Señor dijo: te mandé para reconstruir el templo. Lo dejaron vacío, lo dejaron sin trabajar por mucho tiempo, y ahora el Señor mandó a Ageo por 4 meses, 4 mensajes, dándole fuerte en que ellos tenían que regresar y construir este templo. Después, a la misma vez, llegó Zacarías, y Zacarías también Dios le dio a él 8 visiones, 4 mensajes y 2 cargas. Okay, nosotros ya terminamos los 8 visiones y quiero que vea que estos 8 visiones estaban guiados a algo en el futuro también. Aunque era para animarles a construir el templo, todavía las visiones, 8 de ellas, nos lleva a nosotros a otro lugar que es el milenio. Todo está guiado a ese evento que va a ocurrir por 1000 años, donde Jesús va a reinar aquí en la tierra y traer paz, y nosotros también vamos a reinar con Él. Ellos empezaron a construir este templo, estaban desanimados. Aún esta visión los ayuda a ellos a construirlo ahora, porque en el futuro Dios quiere hacer algo especial con el templo número 4 en el milenio. Nosotros pues entramos en estos mensajes. La semana que viene empezamos los 4 mensajes, capítulo 7 y capítulo 8. Pero esta noche tenemos estos 7 versículos, que es el apéndice de estas visiones que nosotros terminamos las últimas 8 semanas. Coronación de Josué. Esta visión de Dios a Zacarías sobre algo particular. También tiene el significado, como dije, de Jesús en el milenio como rey y sacerdote, y vamos a estar hablando sobre eso y qué significa y por qué tiene esas 2 funciones en el milenio. También esta
coronación de Josué, el sumo sacerdote, realmente es la coronación de Jesús. Todos guiados a nosotros ver a Jesús y cuando Él viene como rey. Aun cuando venga como rey en el milenio, viene con paz y paz va a llegar a esta tierra. Y toda esta visión nos lleva a esa conclusión con un gran propósito. Nos lleva a mirar a Jesús como rey en el milenio. Por esto, en los últimos visiones, vemos todo está guiado para esta dirección. Hermanos, en estos versículos, de versículo 9 al versículo 15, yo quiero ver 6 cosas interesantes sobre esta coronación de Josué, o podemos decir de Jesús en estos versículos, y traté de dividirla para que nosotros podamos entenderla un poquito más. Estos 6 cosas sobre esta coronación. Número 1, y te voy a dejar a ver dónde yo voy en estos versículos. Vemos la ofrenda en versículo 9 y versículo 10. Después vemos la coronación en versículo 11. Vemos la rama en versículo o podemos decir renuevo, que es otro nombre que vamos a ver ahí en versículo 12. Vemos el rey sacerdote en versículo 13. Vemos el recordario o recordatorio en versículo 14 y terminamos con el testimonio en versículo 15. Okay, so todos están ready. Voy a tratar lo mejor que pueda para que entienda este pasaje difícil y ojalá que en el final va a tener un mejor entendimiento de esta profecía y lo que estaba enseñando Jesús a nosotros y a ellos. Versículo 9. Número 1, la ofrenda. Vamos a ver esta ofrenda que ha llegado aquí en versículo 9 y 10. Versículo 9 dice, como siempre empieza las visiones para que nosotros podamos entender que esto es algo nuevo. Esto es el principio de algo nuevo. Aquí en este versículo es el principio de Dios hablando a Zacarías y dice, vino a mí, Zacarías, palabra de Jehová diciendo. Ahora vemos que esto es algo diferente de las visiones. Algo nuevo, un nuevo pensamiento. Recuerda que cuando eran las visiones, siempre empezaba diciendo, alcé mis ojos y miré. Cada vez que se empezó una visión, alcé mis ojos y miré. Ahora en versículo 9 empieza en esta manera, vino a mí palabra de Jehová, una profecía que Dios le estaba dando a Zacarías. Obviamente de algo en el futuro, algo futuro siempre tiene estos dos sentidos en las profecías, algo en el presente que va a pasar con ellos y también algo en el futuro. Versículo 10. Aquí vemos la ofrenda. Toma del cautiverio a Erdai, a Tobías y Gedarías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Dios le dice a Zacarías que recoja una ofrenda de estas 3 personas que nosotros vemos. Dice ahí, toma de los cautiverios. Ellos que estaban en cautiverio en Babilonia, está tomando algo de ellos, está tomando una ofrenda. Aún una ofrenda que ellos dieron y una ofrenda que ellos recogieron de Babilonia para traerla, y esta ofrenda fue específicamente para construir el templo. Recuerda que la enseñanza principal es ayudarles a ellos a construir este templo número 2, el templo de Zorobabel. Y pues tienen esta ofrenda y Dios le dice a Zacarías, toma o recoja del cautiverio, y estos 3 personas que estaban recogiendo, involucrados en esta ofrenda. Ellos estaban en cargo de recoger esta ofrenda. Aún ellos fueron personas que tenían dinero y dieron de su dinero, de sus materiales personal para ayudar
a construir este templo que Dios deseaba para ellos. Y vemos ese propósito de esa ofrenda. Eso fue la razón que Dios llamó a Zacarías, a Judá, para animarles a construir el templo. En Esdras, el libro de Esdras, vemos un decreto de Ciro sobre esta ofrenda. So, vamos allá en Esdras capítulo 1 para que tú veas esta ofrenda que nosotros vemos en nuestro pasaje y cómo se trabajó y cómo se preparó para que estos hombres traigan esta ofrenda. Esdras capítulo 1. Versículo 4 dice, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Obviamente está hablando de ellos en Babilonia. Traigan todo que ellos tengan. Y vemos específicamente plata, oro, bienes, ganados, realmente todo que ellos pueden dar. Y además de ofrendas voluntarias que vienen de ellos, que quieren ayudar con el propósito, dice, para la casa de Dios. Era para el templo que ellos estaban reconstruyendo. Dice aún la cual está en Jerusalén. Sabemos que este templo es exactamente el templo que están construyendo en Jerusalén. Aún si brincamos al versículo 6 de Esdras capítulo 1, dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente, que se habla sobre esa ofrenda. Y Dios le dijo a Zacarías a ir a estos hombres. Recuerda en versículo 1, toma de los cautiverios, vaya a ellos a recoger esta ofrenda que estaba en la casa de Josías. Y ahora versículo 11, vamos a ver más instrucción que Dios le va a dar a Zacarías. Vemos ahora número 2, la coronación en versículo 11. Ahora le dice, tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Okay, Dios ahora le está diciendo a Zacarías que con esos materiales que recogieron en esta ofrenda de ellos que estaban en Babilonia para traerlo a construir el templo, dice que con esos materiales que haga unas coronas. Coronas está en plural aquí en este versículo, interesante, aunque una corona para el sumo sacerdote, pero vemos que coronas está en plural en este versículo porque realmente es una foto de Jesús, nos está llevando a nosotros a mirar a la coronación de Jesús. Y la Biblia dice que Él viene con muchas coronas. Por eso vemos este versículo, esta palabra en plural, coronas. No es que Josué se va a poner coronas, aún vamos a ver un momento que estas coronas no puede permanecer o no puede ser para Josué porque él es un sacerdote y las coronas no son para ellos, que nos lleva a nosotros mirar más allá para quién estas coronas y estar en plural porque sabemos que Jesús venía con muchas coronas. Ahora vemos eso en Apocalipsis capítulo 19, versículo 12. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, hablando de Jesús, y había en su cabeza muchas diademas. Esa palabra diademas es otra palabra por coronas. Y dice que en su cabeza había muchas coronas. Por eso en nuestro pasaje coronas está en plural porque está refiriendo a Jesús que viene con muchas coronas. Y dice, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Si ven este versículo,
y conoce la historia de la Biblia, se supone que no se ponga una corona a un sumo sacerdote. Que eso, aunque la coronación es para Josué como el título, el sumo sacerdote, en la historia del Israel, un sumo sacerdote no recibía una corona, no era un rey. Un sumo sacerdote no era un rey y un rey no era un sumo sacerdote. ¿Okay? So era imposible que esta corona pertenecía a Josué, sumo sacerdote, porque no era un rey. Otra vez, nos lleva a nosotros a Jesús, la coronación de Jesús. Todo lo que tenía que ver con el templo era para los sacerdotes. Todo lo que tenía que ver con el trono y la corona fue para el rey. Estas son dos funciones en la Biblia que estaban completamente separados. Okay. Las cosas del templo a los sacerdotes, las cosas del trono y la corona al rey. Son dos funciones separadas. Los sacerdotes sabemos que aún vinieron de dos lugares. Los sacerdotes vinieron de tribu de Leví, los levitas, y los reyes vinieron de tribu de Judá. Aún estas dos funciones, sacerdotes y reyes, vinieron de dos diferentes tribus. No se podían mezclar estos dos trabajos. Okay, no había función para ellos. La única persona que podía tener estas dos funciones es Jesucristo. Y esto fue reservado para Él, porque cuando llegamos a el milenio, Jesús va a tomar estas dos funciones. Va a tomar sumo sacerdote y va a tomar la función de rey. Solamente pertenece a Él. En este momento Jesús tiene la función de sumo sacerdote, intercede por nosotros, está en la diestra de Dios, y después en milenio va a tener la función de sacerdote, el de la tierra, y rey del hombre. Vamos a ver un poquito más sobre eso. Ahora, quizá tú estás empezando de una persona que trataron de tomar estas dos posiciones en la Biblia, y hay dos personas que trataron de hacerlo. En 1 Samuel capítulo 13 encontramos a Saúl sin paciencia en este momento de la historia y trató como rey Saúl hacer un trabajo de un sacerdote. Él trató de hacer un sacrificio. Y Samuel le dice a Saúl, ¿qué tú has hecho? ¿Por qué tú estás haciendo una función de un sacerdote? Un rey se supone que no puede entrar en esa área para hacer un sacrificio, pero en ese momento Saúl entró y trató de hacer un sacrificio, y obviamente cada persona que tratan de tomar estas dos posiciones hay un gran castigo para ellos. El castigo que Dios le dio a Saúl por entrar y hacer este sacrificio donde no pertenecía a él, es que él perdió su reino. Y fue un castigo grande. Había otra persona en la Biblia, en 2 Crónicas capítulo 26, que también trató de tomar estas dos posiciones de rey y sumo sacerdote, y se llamaba Usías. Que trató de hacer lo mismo, y Dios le dio como castigo a él lepra en su vida, y él murió con lepra porque él trató igual de tomar estas dos funciones de sumo sacerdote y rey, que no se podía, y había un castigo para esas personas que trataban de hacer eso. Por eso sabemos que poniendo una corona a un sumo sacerdote estaba hablando de Jesús. Porque en la Biblia enseña que no se podía tomar estas dos funciones y había un gran castigo. Era imposible que Dios le estaba enseñando a Zacarías a poner una corona a Josué, el sumo sacerdote. Hay algo más allá que Dios está tratando de enseñarnos, y vamos a verlo claramente en los últimos versículos de lo que significa estas dos funciones. La coronación de Josué, lo llamamos así porque ese título, es la representación, esta profecía de Jesús en el milenio.
Esto es lo que Jehová quería demostrarle a Zacarías en esta profecía. Representa Josué, el sumo sacerdote, a Jesús en el milenio. Interesante, tú sabes que el nombre de Jesús es Josué, Yeshua en hebreo. Es el mismo nombre. Y el nombre de Josué y Jesús, los dos tienen el mismo significado. Jesús salva, o Jesús es la salvación. Y por eso aún podemos decir, pues Josué, aunque sabemos que capítulo 1 a una persona realmente que es un sumo sacerdote que se llama Josué, sabemos que el mismo nombre de Jesús significa Josué en hebreo, y también los dos tienen el mismo significado, el mismo nombre que significa Jesús es la salvación. Y quizás por eso Dios usó Josué en esta coronación, y por eso el significado es Jesús. Cuando todas estas visiones, los 8 visiones son cumplidas, la profecía está cumplida, después llegamos al milenio. Una vez que se cumple todo que Dios le dio a Zacarías de estas visiones y se cumple en la nación de Israel, pues llegamos al final, llegamos al milenio, llegamos donde Jesús viene en la segunda venida a esta tierra. Nosotros venimos con Él, reinamos con Él. Jesús toma estas 2 posiciones que es para Él solamente, el sumo sacerdote y el rey. Número 3, mira versículo 12, vemos la rama o el renuevo. Dice, y la hablarás, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Nosotros tenemos que entender el significado de renuevo. ¿Qué es el nombre y qué nombre pertenece a ese nombre o esa persona renuevo? Porque dice, cuyo nombre es renuevo. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Y cuando miramos la historia, aún vemos ese nombre usado unos cuantos veces refiriéndose al Señor Jesucristo. Jesucristo, otro nombre en la Biblia que nosotros vemos por Él, por Jesús, es renuevo. Este nombre, este varón cuyo nombre es renuevo, es Jesús mismo. Por eso vemos que está guiando a nosotros a este evento en el milenio. Por eso sabemos que versículo 11 y la corona está hablando de Jesús. Está preparando Zacarías con estos materiales de plata y oro, preparando estas coronas, el significado que era para Jesús. Aún vemos este nombre otra vez en Zacarías capítulo 3, versículo 8, que ya nosotros estudiamos, y dice ahí en versículo 8, en capítulo 3, echa pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sienten delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, refiriéndose otra vez a Jesús. Ahora, Jehová dice, el cual brotará de sus raíces. Significa que Él va a tener un principio de humildad cuando Él venga. Y vemos que cuando Jesús vino en humildad como un bebé, y ese significado cual brotará es la palabra de salir de un lugar, brotará de sus raíces y vendrá en humildad. Después dice, y edificará el templo de Jehová, hablando de esta misma persona, el renuevo. No solamente brotará de sus raíces o vendrá con humildad, pero dice él mismo, Jesús, edificará el templo de Jehová. Aún vemos estas 2 frases, el cual brotará de sus raíces y edificará su templo de Jehová. Vemos el principio de su vida, en la manera que Él vino, y vemos el final de su vida, o el final de los eventos que vamos a ver en esta tierra, uno de los finales, que es el milenio.
No sé si tú conoces los templos que vemos en la Biblia. Quiero mencionarlos rápidamente por si acaso no conoce de estos templos. El primer templo sabemos que fue el templo de Salomón. Ese templo fue construido antes del cautiverio. El segundo templo, que es el templo que nosotros estamos hablando aquí en Zacarías, es el templo de Zorobabel, que fue construido después del cautiverio. Y sabemos que después Herodes viene y agranda este templo mucho más grande. El tercer templo es el templo que nosotros vamos a ver en la tribulación, que es el templo donde el anticristo va a venir y declarar él mismo como Jesús o como Dios. Ese va a ser el tercer templo. Y el cuarto templo es el templo que Jesús va a construir, el templo del milenio. Tenemos en la historia de la Biblia de estos cuatro templos, de Salomón, de Zorobabel, del anticristo y de Jesús en el milenio. Nosotros estamos ahora en esta historia, el segundo templo. Aún pronto vendrá el tercer templo. Cuando entramos o cuando entran, yo no voy a estar aquí en la tribulación, pero cuando empiece la tribulación se va a empezar este templo donde el año 3 y medio, pues donde vemos el anticristo entrar en ese templo. Número 4, vemos ahora en versículo 13 el rey sacerdote. Dice, él edificará el templo de Jehová. Interesante que versículo 12 termina diciendo, versículo 12, él edificará el templo de Jehová, y repite otra vez en versículo 13, él edificará el templo de Jehová. Tiene el mismo significado, solamente está repitiéndolo para esta frase en versículo 13. Dice, y él llevará gloria. Recuerda que él es el renuevo, que es Jesucristo, hablando del milenio, y él llevará gloria. Y mira lo que dice, y se sentará y dominará en su trono. Ahí es una evidencia que nosotros estamos hablando del milenio. Todavía Jesús, aunque tú puedes decir, pues está en los cielos, sentado en la diestra del Señor, pero esta frase, se sentará y dominará en su trono, está hablando sobre el tiempo cuando Jesús vendrá otra vez y se sienta y domina el trono y va a reinar aquí en la tierra por 1000 años. Y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Este es una continuación del versículo 12. Jesús edificará el templo en el milenio, y vemos que Jesús va a tener esa función en el milenio de rey, y también vemos dominará en su trono, que tomará la función de rey también. Trono aquí en este versículo, aquí no es el trono en el cielo, es el trono de David, el trono que vemos y hablamos en el milenio. Esta coronación de Josué nos está llevándonos a ese momento, esa coronación de Jesús, cuando venga y se sienta en el trono y empieza a reinar. Vemos en Zacarías capítulo 14, que la gente viene a adorar al Rey Jesús. Vaya ya un momento en capítulo 14 para que tú veas estos versículos que da evidencia de lo que nosotros vamos es al milenio, hablando de Jesús aquí en la tierra como Rey. Zacarías capítulo 14, versículo 16. Y todos los que vivieren ahí, y de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey. Es algo que va a pasar en el milenio. Ellos tienen que subir año por año a Jerusalén, y aquí para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es algo que está refiriendo otra vez a el milenio, algo que va a pasar.
Y dice en nuestro texto, en capítulo 3, versículo 13, dice, y habrá sacerdote a su lado. Realmente lo que está diciendo significa que Jesús va a ser rey y sacerdote. A los dos se sentará en el trono a la misma vez. El rey y sacerdote, la misma persona. Jesús toma la función de rey y sacerdote en el milenio. Después termina diciendo, y consejo, añadir, y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Qué es ambos? Ambos es estas dos funciones, el sumo sacerdote y el rey. Y cuando la coronación de Jesús empieza, pues estas dos funciones se juntan en una persona, en Jesucristo. Y cuando estas dos funciones están en Cristo Jesús en el milenio, lo que pasa es que estas dos funciones, sacerdote y rey, vendrá, o paz vendrá en la tierra. Es algo que nosotros vamos a ver también en el milenio. Cuando Jesús reina en esta tierra, viene paz en esta tierra. Isaías capítulo 9, versículo 7, dice, lo dilatado o grande o algo extenso de su imperio y la paz no tendrán límite. Isaías está dando esa profecía del milenio, diciendo que la paz no tendrá límite. La paz que viene en Jesús en este momento, en el milenio. Dice, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. El trono de David se refiere al trono en el milenio donde Jesús se va a sentar y dominar y reinar. Versículo 14, vemos el recordatorio, versículo 14 de Zacarías 6. Dice, las coronas, recuerda las coronas que Dios le mandó a Zacarías a hacer, ¿verdad? De estos materiales. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías. El nombre En, ahí es el mismo nombre que vemos en versículo 10, que es Josías, hijo de Sofonías, y aquí le dan este nombre, imagino que es el mismo nombre porque es hijo de Sofonías, no está hablando de otro hijo, es otro nombre para Josías. Y dice que estas coronas a estas personas es como memoria en el templo de Jehová. Estas coronas sería una memoria a estos hombres en el templo de Jehová, que ellos fueron generosos con lo que Dios le dio. Recuerda que estos tres hombres fueron los que estaban involucrados en esta ofrenda, y para recordar que ellos dieron generosamente, pues iban a hacer este recordario de recordar esto de ellos. Después tenemos aquí en versículo 15 el testimonio. Dice, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me han enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes a la voz de Jehová vuestro Dios. Interesante, este versículo tiene dos significados, porque es algo que va a pasar en el tiempo de ellos, pero también está refiriendo el doble sentido de tiempo allá en el milenio. Este es una profecía que venían los gentiles, vienen de lejos para ayudar a edificar el templo en el milenio. Isaías capítulo 60 nos dice de estos materiales que ellos van a traer. Por eso sabemos que está hablando de milenio, porque Isaías da profecía de este mismo evento que Zacarías está hablando. En Isaías capítulo 60, estos materiales que estas personas iban a traer para construir el templo en el milenio. Todo esto
Fue para animarles a ellos, a los judíos en el tiempo presente. Esta profecía, el propósito es para animarles a ellos a reconstruir el templo 2 de Zorobabel, porque lo que venía, el templo número 4 de Jesús, es algo mucho más grande. Mira, construyen el templo que tienen ahora, el templo número 2, que ellos están trabajando, pero que vean que hay un templo mucho más grande que viene en el futuro. Y por eso es importante que ellos construyan este templo, porque tiene un gran significado para el futuro, el templo de Jesús en el milenio. Y Dios quería que las cosas del futuro le anime a ellos para hacer las cosas del presente. Sabiendo lo que venía en el futuro, sabiendo que Jesús venía a reinar en la tierra, sabiendo que iba a construir otro templo número 4, esto le debería motivarles a ellos a construir el templo en ese momento que ellos estaban, en el tiempo presente de ellos. Dios deseaba, aún para nosotros también, para ellos, que algo en el futuro le anime a ellos a hacer algo en el presente. Quiero que tenga esa frase en su mente, porque lo voy a usar para hacer una aplicación para nosotros. Dios quería que algo en el futuro les anime a hacer algo en el presente. Dios también para nosotros nos enseña en la Biblia algo del futuro, profecías que vienen en el futuro, la que nosotros estamos esperando ahora, que Jesús vendrá para buscar su iglesia, los creyentes en las nubes, y nosotros seremos transformados y estaremos con Él para siempre. Que algo en el futuro, una profecía en el futuro, me anime ahora a servirle al Señor. Que me anime ahora sabiendo lo que Dios está haciendo para mí en el futuro, lo que tiene preparado para mí. Sabiendo estos detalles, me debe animarme a mí en el presente para servirle al Señor. Eso es algo correcto para nosotros. Sabiendo que Él viene en la tribulación, o que ese evento de la tribulación viene, aún me anima a mí a compartir el evangelio para que otros no pasen por ese evento de 7 años. Sabiendo algo en el futuro, el castigo que Dios tiene para esta tierra, me motiva a mí ahora, número 1, para verificar que si yo conozco a Cristo como mi único Salvador, porque si no, yo voy a estar presente en ese evento. Pero como cristiano, ese evento me motiva para compartir con mis vecinos y familiares y otros, para que ellos tengan a Cristo y reciban a Cristo y no sea parte de esos 7 años de tribulación que Dios tiene preparado para Israel y para ellos que no conocen a Cristo. Aún la destrucción que viene para los enemigos y las guerras que vienen en el futuro de Armagedón, sabiendo que Dios va a destruir los enemigos en el futuro, sabiendo ese detalle, esa profecía, nos anima a nosotros saber que Dios se va a ocupar de nuestros enemigos, de esas naciones que son enemigos de Israel. Dios un día se va a encargar de ellos y destruirle a esos enemigos. Es un detalle que, sabiendo que va a pasar, me debe animarme a mí que Dios se va a ocupar de mis enemigos. Viendo las cosas que va a pasar en el milenio, algo que estamos hablando, nos anima a nosotros saber que nosotros vamos a reinar con Él. Sabiendo estos eventos y sabiendo el proceso y sabiendo que Jesús viene a reinar y sabiendo estos detalles, me anima a mí saber que en el futuro yo vengo otra vez y voy a reinar con Jesús en esta tierra, y me va a animarme a mí ahora en el presente para vivir para el Señor. Sabiendo que Dios va a crear un nuevo cielo y nueva tierra, el nuevo Jerusalén, algo que está preparando para mí en el futuro cuando se termine y nosotros realmente entramos en la eternidad.
sabiendo estos detalles en Apocalipsis capítulo 21 y 22, donde nos da la descripción y detalles sobre el Nuevo Jerusalén. Sabiendo eso, y nos debe dar gozo en nosotros que, mira, las tribulaciones, los tiempos difíciles que yo estoy pasando en el presente, puedo pasarlo con gozo, con la ayuda del Señor, porque yo sé que en el futuro Dios está preparando un nuevo cielo, la nueva tierra, el Jerusalén, el nuevo Jerusalén para mí en el futuro. Y me anima a mí para seguir viviendo para el Señor. Sabiendo que en la eternidad no hay lloro, no hay dolor, no hay sufrimiento en los cielos, en este lugar que Dios está preparando para nosotros. Sabiendo que el sufrimiento que yo estoy pasando ahora, Dios no lo va a permitir en la eternidad. No hay dolores que yo siento ahora, no hay llanto que yo paso por ahora, no hay el sufrimiento que yo estoy pasando, no hay tribulaciones. Eso me anima a mí en el presente, sabiendo lo que viene para mí en el futuro. Algo en el futuro debe animarnos a nosotros a vivir para el Señor en el presente. Sabemos todas esas cosas que Dios habla en la Biblia para animarnos, para levantarnos, que mira, nosotros tenemos que levantarnos y servirle al Señor ahora. El tiempo es corto, Dios viene pronto. ¿Qué yo estoy haciendo para el Señor? ¿Dónde están mis tesoros? Dios dice ahora, y conoceréis que Jehová de los ejércitos, ahí en versículo 15, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Zacarías está hablando de él mismo. Aún en el tiempo de ellos, el tiempo de ellos y la construcción del templo que fue construido 4 años después que ellos empezaron a construirlo otra vez. Y aún los que llegan en el milenio, ellos van a reconocer que Jehová de los ejércitos envió a Zacarías para ayudarles y enseñarle esta visión y aún ayudarles a construir el templo número 2. Y en ese momento presente para ellos se va a dar cuenta que Dios le llamó a Zacarías para este propósito, para que ellos sigan construyendo y terminen este templo. Dios termina diciendo en versículo 15, y esto sucederá si oyeres obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Esto va a pasar si son obedientes y escuchan la voz de Dios para construir este templo en ese momento. Nosotros pensamos sobre estos detalles aquí para hacer una aplicación en esta noche. Me recuerda de 2 de Pedro capítulo 3 versículo 11. Quiero que vayan ya un momento para que tú veas esta aplicación, este versículo que quiero usar para nosotros en esta noche. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Sabiendo que todas estas cosas van a pasar, nos va a llevar a nosotros a andar en santa y piadosa manera de vivir. Esa es la manera que Dios desea para nosotros. Hermanos, ¿cómo tú estás viviendo su vida hoy? No sé si hay urgencia en su vida esta noche, sabiendo que el Señor viene pronto. Hay urgencia en su vida que tenemos que testificar y tenemos que compartir el Evangelio a esas personas que conocemos, y necesitamos esa urgencia, sabiendo que estas cosas van a pasar. Me motiva a mí, me lleva a mí a andar en santa y piadosa manera de vivir.
Ojalá que tú estás compartiendo el Evangelio con otros, sabiendo que no hay mucho tiempo. Ojalá que tú estás viviendo una vida que agrada a Dios, sabiendo que tú vas a dar cuenta, no por sus pecados, pero que tú vas a dar cuenta por las cosas buenas y malas que ha hecho para el Señor mientras que fueron cristianos. Hermanos, tú eres fiel al Señor hoy en agradecimiento por lo que hizo por ti en la cruz, y no solamente eso, pero por lo que está preparando por nosotros en el futuro. Estamos viviendo en agradecimiento a Dios, y en agradecimiento yo estoy dando mi vida a Él, estoy sirviéndole a Él, estoy testificando por Él, por mi agradecimiento por lo que hizo en la cruz, pero no solamente eso, por mi agradecimiento por lo que está preparando para mí en el futuro. Vamos a obedecer a Dios para que podamos disfrutar todas estas bendiciones que Dios tiene para nosotros. No solamente en esta tierra ahora, pero también en los cielos. Y aquí en estos versículos de Zacarías tenemos esta porción entre medio de las visiones y los 4 mensajes que empezamos, si Dios permite, la próxima vez. Tenemos esta profecía, la coronación de Josué, la coronación de Jesús. Jesús, rey y sumo sacerdote en el milenio, tomando esas 2 funciones que solamente fue para Él, para traer paz en la tierra por ellos que van a estar presentes durante esos 1000 años. Es algo que nosotros tenemos que entender sobre el futuro. Son cosas, son detalles que Dios permite por medio de estos profetas para dejarnos saber los eventos que han de venir para nosotros, o eventos que no vamos a ser presentes y eventos que nosotros vamos a participar como en milenio. Vamos a estar en pie, vamos a dar gracias, Señor, esta noche, aún por estos versículos, pero quizás un momento para asegurarnos que nosotros estamos sirviendo al Señor y fiel al Señor, sabiendo lo que va a pasar en el futuro, para motivarnos a hacer en lo presente, a servirle al Señor. Con sus ojos cerrados, solamente quiero dar esta aplicación para nosotros. ¿Cómo tú estás viviendo su vida ahora? ¿Hay urgencia en su vida sobre ganando almas y llevando el Evangelio para otros, o está solamente preocupado de su vida? Ya yo soy salvo, yo sé que voy para el cielo y estoy contento con eso, y no está compartiendo esta verdad de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, pagó por nuestros pecados, nos dio vida eterna. Tenemos que compartir, es un mandato del Señor para tú y yo compartir esta verdad para otros. Y oramos que Dios aún te dé una oportunidad esta semana para que pueda hablar. ¿Cuántos están agradecidos por lo que Jesús hizo por ti, aún por lo que está preparando para ti en el futuro? Y ojalá que ese agradecimiento te lleve a ti para servirle al Señor en el presente, a vivir una vida que le agrada a Él, vivir una vida en obediencia al Señor, sabiendo el futuro, me motiva a mí a vivir para el Señor en el presente. No solamente para recibir bendiciones, las bendiciones que Dios tiene para nosotros en esta tierra, pero para las bendiciones que tiene para nosotros en el futuro, cuando estaremos con Él para siempre. Señor, gracias por esta porción de Escrituras. Yo sé que a veces es muchos detalles, complicado. Nosotros sabemos que esta profecía nos está llevando a nosotros a reconocer que tú vienes otra vez, la segunda venida, para reinar en esta tierra como rey y sumo sacerdote. Va a traer paz en esta tierra durante esos 1000 años. Sabemos que todos que conocen a Cristo como su único Salvador, que fueron resucitados en su rapto,
regresamos otra vez contigo en ese tiempo para reinar contigo por 1000 años aquí en esta tierra. Pero también sabiendo lo que tú tienes para nosotros, nuevo cielo, nueva tierra, el nuevo Jerusalén, todas esas cosas deben motivarnos para vivir una vida que te agrada a ti aquí en la tierra, que podemos servirte a ti más, que tengamos esa urgencia, que aprovechamos cada momento con cada persona para que ellos tengan la misma oportunidad que nosotros tuvimos de recibirte a ti como nuestro único Salvador. Señor, gracias por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por darnos vida eterna. Gracias por esa esperanza que nosotros tenemos, que estaremos contigo para siempre en los cielos. Señor, ayúdanos a seguir entendiendo y estudiando este libro de Zacarías y viendo los eventos en el futuro y lo que está pasando en este tiempo con ellos, y aún mirando cómo este pasaje aplica a mí en este momento. Señor, gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que han llegado y escucharon estos versículos. Te pido que podamos tener más entendimiento de ti, podemos acercarnos más a ti, que podemos aún buscar más y entrar más en estos versículos, a estudiarlo más y disfrutar tu palabra cada momento. Señor, llévanos bien a nuestro hogar, que podemos regresar este domingo, Día de Padres, y disfrutar juntos como familia, celebrando y dando gracias por los padres de nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Gracias por todo que tú haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor